abrimos un expediente que borra por completo la línea entre una investigación policial y un oscuro cuento de terror. Una historia donde la única testigo, bueno, ya estaba muerta. Y esa es la pregunta central de este caso de 1977, uno tan insólito que dejó perplejos a los detectives más veteranos y que nos mete de lleno en un territorio de verdad siniestro. Porque aunque suene increíble, en esta ocasión, una víctima de asesinato hizo justamente eso. Guió a los investigadores paso a paso hasta la puerta de su asesino. Estas fueron las palabras, pronunciadas a través de otra persona, sí, pero fueron las que resolvieron un caso que ya se daba por perdido y lo convirtieron en leyenda. Pero para entender cómo se llegó a esa pista, digamos, sobrenatural, primero tenemos que volver al crimen. Un asesinato brutal, sin pistas, rodeado de fuego y de un silencio absoluto. Estamos en la noche del 21 de febrero de 1977. La terapeuta Teresita Basa fue encontrada asesinada en su apartamento de Chicago. Lo último que se supo de ella es que le había dicho a una amiga que esperaba a un hombre. Poco después, el humo empezó a salir de su apartamento y alertó a los vecinos. La escena del crimen era, para la policía, un callejón sin salida. El asesino la había apuñalado y después intentó quemarlo todo para borrar cualquier rastro. Incluso intentó despistarlos, montando la escena para que pareciera una agresión sexual, algo que la autopsia después desmintió. No tenían casi nada por donde empezar. La única diminuta pista era una nota en el diario de Teresita que decía "Get tickets for AS". Pero la policía no pudo conectar esas iniciales, AS, con nadie. El caso simplemente se enfrió. Ahora, avancemos 5 meses en el tiempo. Y aquí es donde la historia da un giro hacia lo verdaderamente increíble. Un giro que parece sacado de una película de terror. Resulta que una colega de Teresita, la doctora Remy Chua, empezó a tener unos episodios muy extraños, como trances, se desconectaba de la realidad. Su esposo, aterrorizado, fue quien contó que la voz de su mujer cambiaba por completo y afirmaba, con una certeza escalofriante, ser la fallecida Teresita Basa. Y aquí es donde la cosa se pone de no creer. Durante estos trances, la voz de Teresita reveló 4 datos clave. 1. Identificó al asesino, un colega de ambos, Alan Showery. 2. Dijo por qué había ido a su apartamento, con el pretexto de reparar un televisor. 3. Describió las joyas exactas que le robó, como un anillo de perlas y un colgante de jade. Y 4. Reveló dónde estaban esas joyas. Dijo que Showery se las había regalado a su novia. Ninguno de estos detalles se había hecho público. Imaginen ser los detectives Joseph Stachula y Lee Eplin. ¿Qué haces con una pista así? ¿La descartas por ser una locura o investigas lo paranormal? Pues, a pesar de todo escepticismo, eligieron lo segundo. Y es que los detalles que dio la voz eran lo que en la jerga forense se conoce como conocimiento culpable. O sea, información tan específica sobre el crimen que solo el culpable podría conocer. Por eso, por más extraña que fuera la fuente, los detectives sabían que tenían que seguir esa pista. Y la primera comprobación les dio un escalofrío. Alan Showery existía. Era un técnico que trabajaba en el mismo hospital y sus iniciales, AS, coincidían con la nota del diario de la víctima. Todo empezaba a encajar de una forma muy inquietante. Así que llegan al punto crucial. Interrogan a la novia de Showery. Ella, inocentemente, les muestra las joyas que su novio le había regalado hacía poco. Cuando la familia de Teresita Basa vio esas joyas, no hubo ninguna duda. Eran de ella. Ya con la evidencia física en la mano, con las joyas de la víctima en posesión de su novia, la coartada de Showery se vino abajo. Se derrumbó por completo. Y confesó todo el crimen. Contó que sí, fue a reparar el televisor, pero que la codicia pudo más. Decidió robarla y para que no hubiera testigos, la asesinó y le prendió fuego al apartamento. Por el asesinato de Teresita Basa, Alan Showery fue sentenciado a solo 14 años de prisión. Con esa sentencia, se cerró oficialmente uno de los casos más extraños en la historia criminal de Chicago. Pero, a ver, aunque se hizo justicia, el misterio de fondo, el cómo llegó esa información a la policía, nunca se resolvió oficialmente. Y eso nos deja con 3 teorías en competencia. Y la verdad,
cada una es más inquietante que la anterior. Pensemos en las opciones. ¿Fue un evento paranormal de verdad? ¿El espíritu de Teresita buscando justicia? ¿O fue un fenómeno psicológico? La mente de la doctora Chua procesando pistas de forma subconsciente. O la tercera vía. ¿Sabían algo los Chua y usaron esta historia para informar a la policía sin ponerse en peligro, sin ser un testigo directo contra un asesino? Al final, el punto crucial es este. Alan Shettery fue condenado. El caso legal está cerrado. Pero la fuente de la pista, el origen de esa voz, sigue siendo un enigma profundo. El cómo se resolvió este crimen es tan escalofriante como el quién lo cometió. Y nos deja con una pregunta que tal vez nunca tendrá respuesta.